Paola nueva de Italia. Ma sono monja, è linda, è linda. Sei la benvenuta nella nostra casa. Dale, Patricia, me terminaron los puchos. ¿Me prestás algo ahorita? La próxima semana me la devolvés. Gracias, amiga. Para empezar, quería saber un poco qué tal volver a los cines, poder presentar las películas en esta época, ¿no? Un poco rara. Estoy haciendo también, digamos, toda una parte online, ¿viste? Empezaron de vuelta los festivales, pero online, entonces me la paso haciendo videitos, Q&A online. Entonces estoy todavía, una parte de mí todavía está en la virtualidad, pero es una felicidad ahora que salga en los cines porque efectivamente encima yo vengo de un lockdown radical, o sea, Argentina estuvo en lockdown por 6 meses. Así que, no, está buenísimo, es como, esta noche vamos a tener la van premier y son momentos así tan importantes de encuentro con el público, de respirar lo que pasa ahí directamente en la sala, que nada, encima yo amo la sala, así que... Y los intercambios humanos, ¿no? Sí, También. sí, obviamente, encima es un film muy humano, así que, digamos, normalmente lo que sale también en la pregunta, todo eso es como, se termina hablando de la vida, así que... Muy bien. Te quería un poco hablar de la temática, ¿no? Parece que es un poco una mezcla con tu vida personal, ¿no? De ahí También, viene sí, el tema, ¿no? De la sí, película. sí. ¿Nos puedes explicar un poco? Sí, hasta más de lo que yo pensaba. Es decir, que empecé justamente porque quería eso, profundizar un poco la cuestión de la maternidad. Pero también pasa cuando escribís, pasan cosas, es misteriosa la escritura, es interesante porque te conecta con tu inconsciente y no te das cuenta. Y recién después de 2 años de escritura me di cuenta que estaba elaborando la relación con mi mamá. Es algo que realmente no lo tenía para nada presente. Y después en un momento dije, esto es porque... Pues que es en un punto, después, no solamente una película sobre maternidad, entonces la relación con mi mamá, sino que también específicamente lo de la maternidad adolescente me di cuenta que, o sea, mi mamá no era adolescente anagráficamente, pero sí era muy joven, tenía como tensiones contradictorias, ¿no? Entre ser tan joven y llena de vida y la maternidad que requiere mucha presencia ahí, con otra tónica. Y eso hizo que mi infancia fue, digamos, por un lado muy linda, porque mi mamá era muy divertida, y a la vez como, nada, chupé bastante emociones, o sea, y también creo haber como que respirado todas las tensiones de mi mamá porque eran todas sobre ella. Entonces esa película como comienza con una necesidad íntima, pero después fue cada vez más ideológica y política de decir, hay que contar lo complejo que es la maternidad, también lo difícil que es la maternidad, no solamente decir, ay, qué lindo, y hay bebés hermosos, rubios, de ojos azules, no es solo esto, ¿no? Y yo creo que también, digamos, toda la tensión que yo sentía en mi mamá tenía que ver con que la sociedad se esperaba de ella que ella se hiciera cargo, era algo suyo, y ella tenía una gran soledad en esto. Entonces sentía como que en un punto hay que empezar a poner en el centro de las películas y de los debates lo complejo que es y nada, que la sociedad un poco se haga cargo también, ¿no? Y que no presione tanto a las mujeres sobre esto, ¿no? Que las acompañe más. Eso. Benvenuta nella nostra casa. Dale, Patricia, me terminaron los puchos. ¿Me prestás algo ahorita? La próxima semana me la devolvés. Gracias, amiga. ¿No tenés que estar durmiendo vos? Quiero estar con vos. Gracias. Si hablas de la relación madre, ¿no? Yo pienso enseguida en la madre tierra, que al final es Argentina y no Italia. ¿Por qué esa elección? Vos decís, en mi vida, yo pensaba que estabas hablando de la Pachamama, decía, No, sí, madre tierra, bueno, Claro. Y vos decís, ¿por qué filmé en Argentina? Yo en realidad vivo entre los países, ¿no? Entonces, con un punto, no te digo que sea la misma cosa, pero filmar en Argentina o Italia es una posibilidad abierta para mí, las dos posibilidades. En este caso, para mí era clarísimo que iba a ser Argentina, antes que nada porque hay muchas más madres adolescentes
y porque hay una dimensión colectiva de la maternidad adolescente, ¿no? Existen estos centros para madres adolescentes que tienen eso, esta dimensión colectiva. Me parecía interesante de ver estas chicas que viven, que comparten esta situación tan particular en una especie de sororidad, ¿no? de ser hermanas un poco en esta aventura y de convivir con estas mujeres que no pueden tener hijos, que era la otra cuestión que me parecía interesante. Cuando llega Sor Paula, que es como que, si querés, tiene la edad de una hermana mayor, pero en realidad es una figura maternal, ¿no? O por lo menos ella necesita tanto una mamá. No obstante, digamos, el problema ella lo tenga con su maternidad es doble, pero justamente lo tiene porque, por la violencia y todo eso, pero también porque le faltó una mamá. Entonces, en un punto encuentra en esta hermana una maternidad y encuentra también una sensibilidad que su amiga no tiene. Y no porque no las quiera. Yo creo que Lu la quiere mucho a Fati, pero su forma de decirle tenés que salir de eso es muy violenta. Es como muy como dale, basta, es como para superarlo, ¿no? Y no es el tipo de, no es la forma que le sirve a Fati, porque ella ya tuvo su violencia, demasiado. Entonces en un punto necesita a alguien como que sea más como que le dé más paz. Lo encuentra en Sor Paula generando celo, y después cuando Lu, digamos, hace toda esta gran traición, ¿no? También deja todo, y ahí creo que a Fati termina de caerle la ficha, ¿no? De decir basta, no, porque también la ve a Nina sufrir todo eso. Entonces ahí ella encuentra el coraje de decir su primer no, y es una emancipación. Es como liberarse de una relación de amistad que no te hace crecer, más allá del cariño, ¿no? Digamos, a partir de esta amistad de la cual hablamos, llega el elemento exógeno que cambia todos los equilibrios, ¿no? Y que es algo también eso arquetípico. Y creo que para mí, a mí me interesaba cómo estas mujeres se influenciaran recíprocamente. Que no fuese solamente encima como las monjas que le enseñan a las chicas porque son más grandes, adultas, sino que fuese también un aprendizaje recíproco. Al final también Sor Paula, digamos, si querés indirectamente, pero todo lo que le pasa a Lu le cambia la vida a Sor Paula, ¿no? Entonces me interesaba ver cómo dentro de un mundo tan cerrado, esta convivencia tan rara entre estas mujeres, como en sus relaciones terminaban provocando cada una un pasaje interior de la otra en la cuestión de la maternidad. Eso era. ¿Te parece hasta ahora? Enchufaste la nena un montón de tiempo. No te la guardo más. Las monjas están resacadas. Al final las idiotas son ustedes. ¿A quién es idiota? Ahora decímelo de nuevo, decímelo. Crecen con los dos niños, ¿no? ¿Cómo ha sido como rodar con niños, ¿no? No sé si conoces como Estu 93, verano 93. Ah, ¿no? sí. Nos recordó también un poco como... Encima Carla es Carla amiga. Claro, Nosotros nos conocimos en Berlín porque las dos habíamos sido elegidas por el Berlinale Script Station, que es el laboratorio de escritura de Berlinale. Entonces yo conocía ese proyecto desde realmente el principio, me encantó. Y de hecho, yo me acuerdo que la había llamado a Carla diciéndole cómo te fue rodar con niños, ¿tenés algún consejo? Ella es divina. Es difícil, es muy difícil, sobre todo cuando tenés las condiciones que yo tenía, es decir, muy poco tiempo porque teníamos poca plata. Entonces, poco tiempo y niños no van. Es como fue realmente un dolor de panza, hay que decirlo. También hay que decirlo que un poco, digamos, soy culpable de una elección que fue la elección de elegir una niña tan chiquitita. Y me habían, digamos, me habían avisado, o sea, realmente me habían dicho, bueno, escribiste un personaje de 4 años, pero búscate una de 6 que parezca de 4. Y yo decía, no es lo mismo, o sea, no alcanza a ser chiquitita, bajita, es una cuestión
que tu lectura del mundo es completamente diferente a los 4 o los 6. Y lo que tenía Isabela, que es la nena que hace Nina, es que realmente era una nena. O sea, realmente como no le importaba nada la cámara, no le importaba nada de nosotros, quería jugar, estaba en la suya. Y esto a mí me fascinaba muchísimo porque justamente yo necesitaba ese nivel de falta de protección, realmente, ¿no? Y necesitaba que el público empatizara con Sor Paula, con su caída, ¿no? Con su enamoramiento. Como que el público en un punto se enamorara un poco de esta nena y por ende entendiera por qué esta religiosa termina traicionando su vocación por algo que le pide una protección, una atención, que al principio es de caridad cristiana y se transforma en otra cosa, ¿no? Sí, es un close muy interesante, ¿no? Entre mujeres. Sí. Los hombres, bueno, hablan de los hombres, pero no están. ¿Por qué esta elección de está referidos? Hombres, sí. En realidad no fue una elección mía, es decir, sí y no, porque, digamos, la inspiración de la película es una inspiración documentaria. No hay hombres en este mundo, entonces habría sido hasta artificial para mí poner hombres para que no existen, los padres, los jóvenes padres no asumen su paternidad porque son niños. Imagino que las mujeres mismas no asumirían si no fuese que están obligadas, o sea, como que les toca porque pasa a través de su cuerpo. Y obviamente las hermanas no tienen hombres. Eso no significa que no haya hombres en la película, hay un montón de hombres. Miren bien, están ahí. No, están en cuadro. Está el pequeño Michael, que es un futuro hombre. A mí me gustaba mucho dibujar un personaje que yo pienso que va a ser un buen hombre, porque es un niño que, a pesar de las dificultades que tuvo, creció también en una situación, digamos, que fue muy violenta, muy dura al principio y que después dentro de este hogar es un mundo femenino. Entonces, como creo que él desarrolla cierta sensibilidad y tiene la fuerza de proteger a su mamá. Y aunque lo diga con el lenguaje que él conoce, que conoció en una sociedad patriarcal, que él te voy a proteger con mis músculos, todo eso, pero en realidad, profundamente, él realmente tiene la mente muy abierta. ¿No? Como que la monja anciana le dice, la familia modelo tiene esto y esto y esto. Y él tiene la fuerza de darle tranquilidad a la mamá diciendo, mira, no estamos perfectos, al parecer no somos perfectos, pero está bien igual, ¿no? Y esto a mí me parecía muy, muy lindo, porque yo creo mucho, yo veo pasar cosas en las nuevas generaciones que me dan un poco de optimismo en ese sentido. Después sí, los hombres están en cuadro porque la religión es muy masculina. Entonces, bueno, está el Cristo, digamos, las monjas se llaman esclavas de Dios, esposas de Dios. Sor Paula llega con una estatuilla del Cristo y es su novio, es el novio con el cual ella se va a casar, ¿no? Ella va a tomar los votos perpetuos, es un casamiento, es una luna de miel la suya, ¿no? Pero después lo va a traicionar, lo sabemos, pero al principio al parecer no está mínimamente pensado. Y después está todo lo que está fuera del cuadro, que para mí a veces es hasta más poderoso, ¿no? Porque realmente como también entra ahí la imaginación en juego y yo pienso que te hace reflexionar de otra forma, porque hay un momento en que dices, no lo ves, después hay un momento en que dices, ¿dónde está? ¿Por qué no están? ¿No? Todo eso, digamos, estas panzas enormes, ¿no? Tienen... Y también eso me lo había preguntado por el novio de Lu, para el novio de Lu decir, ¿qué hacemos? ¿Lo mostramos, no lo mostramos? Después decía, ¿cómo es mucho más interesante enfocarse sobre ella y sobre el deseo de una chica por un hombre que le pega? ¿Qué nos cuenta esto de una sociedad, no? Entonces, nada, al final fue una decisión radical de mantenerse realmente ahí y también de contar un mundo eso encerrado con una endogamia, eso de género también. Entonces me parecía como una ocasión interesante.
Mira, digamos, todas las elecciones audiovisuales fueron para justamente recrear, reproducir este mundo inmóvil, cerrado, del aquí y ahora absoluto, del adentro hacia el, ¿no? Toda esta dicotomía, adentro, afuera, público-privado, porque también es un lugar donde no tenés derecho a la privacidad, ¿no? Como, de hecho, lo que te piden en los conventos es que dejes todos tus objetos personales, que las puertas estén todas abiertas, no puedes usar llave, todo eso, ¿no? Porque no tenés que esconder. Y es por eso también que los ambientes cambian durante la película y que a medida de que Sor Paula se enamora de Nina, como que en un punto empieza a vivir la parte nocturna, la parte del esconderse, del buscar un lugar íntimo dentro de este lugar casi panóptico, ¿no? Que todo el mundo te mira. Hasta el juego que hacen con las sábanas, ¿no? Es una forma de ser nuestro mundo. Entonces, digamos, todo era, no hay un movimiento de cámara en la película, es realmente esto, son las rejas, son los pasillos, la geometría, la disciplina, ¿no? Es este mundo que parece realmente en contraste absoluto con toda esta energía que, ¿no? de las hormonas, de todo eso. Entonces, me parece importante que en un punto la forma respetara la sensación que yo quería dar al público, de vivir un poco esto, ¿no? Es decir, bueno, sentarse en la película, 1 hora y media dentro de este lugar. Monja del orto. Mami. Si vos querés proteger a Luciana, tenés que decirnos lo que sabés. Yo me desperté y ella ya no estaba más. Mamá, ¿cuándo vuelve? Casi nos adentramos en cuadros del Caravaggio, ¿no? Yo pensé en algunas escenas, vemos a los actores así como con la luz ahí. ¿Te inspiraste de algo de pintura? Sí. Me parece, ¿no? Sí, sí. Muchas veces me preguntan si tengo autores o películas que me inspiran, y yo creo que tengo un poco una mezcla de muchas artes, porque me gusta mucho la pintura, me gusta mucho la fotografía. Entonces es un poco, obviamente después también unas películas, pero creo que es como un mix de todas estas artes y de la realidad, que a veces me parece una pintura o una película. Y sí, también como obviamente esta elección del cuadro también es para mí para tener un tiempo de lectura del detalle, ¿no? De tener realmente unas composiciones en que uno puede fijarse, según también la sensibilidad del espectador, en pequeños detalles que cuentan el mundo. Para mí, lo que yo intenté en cada escena, tener unos detalles que, por un lado, hacían avanzar la historia, y por el otro, contaran este mundo, crearan atmósfera, ¿no? Como, es que puede ser un vestuario, algo en la pared, la forma de comer, pero todo esto cuando vos tenés una cámara en mano que sigue, es más una mirada más, hay un poco una imposición, ¿no? De decir, bueno, yo prefería hacer un paso atrás y contar este mundo de forma, no objetiva, porque no es nunca objetiva, pero sí más pictórica, efectivamente. Y bueno, casi acabamos, ¿no? Con la banda sonora, ¿no? Hay dos bandas sonoras, ¿no? Parece que hay la banda sonora del trap, ¿no? Creo que la música es de ahí, cumbia, ¿no? y trap. Cumbia y trap, esto. Y también hay los sonidos, los ruidos, la agitación. ¿Cómo has trabajado con...? Sí. Bueno, de hecho, digamos, no hay banda sonora musical, es decir, que no hay música extradiegética. Obviamente trabajamos en mix sonido, todo eso, pero a lo que voy es, conceptualmente, no hay música extradiegética porque para mí era importante reconstruir la música interna de un hogar, como la alfombra sonora, ¿no? Como esta mezcla que a su vez el sonido cuenta este contraste y este mundo de capas. Entonces están el llanto de los bebés, la cumbia, el trap, están las plegarias de las monjas, sus cantos, sus plegarias, o sea, como... Entonces se trabajó sobre un sonido realista que contara un mundo, y después hay dos únicos momentos en que el sonido es más trabajado de forma más expresionista, y es cuando se cuenta el exterior,
es decir, cuando las chicas están en la terraza que charlan, ahí el sonido de la ciudad, hicimos un sonido como si estuviesen a una altura aún más como rascacielos, ¿viste? Cuando sentís como que la ciudad, ¿no? Como que es como el deseo de este mundo al cual ellas no pueden pertenecer, aunque su edad, al contrario, diría que estén en un boliche bailando y no, están ahí. Y cuando el único momento en que se sale de la película con Sor Paola, porque yo quería que no se saliera realmente, o sea, quería estar con ella y estar en su mundo interior. Entonces ahí creamos como una no sé cómo se dice, ampulla sonora, como un frasco. Entonces el sonido era como todo interno y el sonido de la ciudad se hace cada vez más lejano hasta que, digamos, ella toma la decisión. Entonces ahí era como realmente estar un poco en su interioridad. Pero sí, eso, fueron estas básicamente las ideas de sonido. En el corto de las chicas hay un póster de un chalet, de un río, ¿hay un sentido en particular? O Mira, esto... que es muy gracioso porque, a ver, yo había pedido a la directora de arte de tener unos trompe-l'œil, porque me gustaba la idea que en el cuarto de estas chicas hubiesen falsas huidas, ¿no? Como falsos exteriores, como que en un punto como que se rompiera esta pared. Entonces le había pedido como cosas como de ventana, ¿viste? Como... En realidad ella apareció con esto, que a mí me dio mucha gracia porque parece el lugar donde yo nací, que es como en las Dolomites, que son montañas, que me parece como Suiza, ¿viste? Como lugar así medio Heidi. Y me pareció tan gracioso tener esto, porque después, de hecho, estos cuadros los encontrás siempre en los lugares menos, ¿no? Porque sobre todo en el sur del mundo están, porque es muy exótico. O sea, a mí me pasó de encontrarlos en India, en Bangladesh, que de golpe veo las montañas donde yo nací y digo, ¿qué haces eso acá? Y que para ellos es muy lindo. A mí me aburre mucho, pero, ¿no? Entonces me pareció lindo porque decía, bueno, es como tiene esta profundidad y a la vez tiene el exotismo de decir un viaje, otro mundo, ¿no? Algo que no sea estas paredes así tan encerradas. no sé si conoces que sea ley de Juan Solanas. Sí, sí. Tiene mucho icono como eternales, no sé si... Y sí, bueno, a ver, obviamente, digamos, después hacerlo en Argentina, obviamente tiene que ver con la sociedad, entonces después hay una lectura que puede dar más un argentino, una persona que conoce la situación que otros. Y es obvio que las leyes entran en la vida de las personas y a veces de forma muy contundente. Así que, y que encima ahora creo que la ley va a pasar, o sea, como realmente la sociedad ya está más avanzada que la ley. Pero es cierto que cuando yo empecé a hacer el documental estaba bastante lejos todavía y es una realidad. El punto encima es como, no es solamente que en este momento las mujeres en Argentina no pueden decidir, sino que también hay una diferencia social y económica que es muy injusta, porque en un punto existe, vos podés abortar, pero tenés que pagar mucha plata. Y no es seguro, no es legal. Entonces te estás exponiendo por un lado, vos como persona, y también, digamos, una luz, una fati no se pueden permitir. Mientras otra chica rica sí. Entonces eso, como te cuenta también, ¿no? De decir, uy, ¿no? Eso es algo para reflexionar. Obviamente todo esto son capas de lectura, ¿no? A mí me interesa que alguien ponga ahí unos segundos de atención en una chica de 17 años con un bebé que llora y no para de llorar. Bueno, ahí, ¿qué pasa? ¿No? Después cada uno piensa lo que tiene que pensar, pero es importante en un punto entrar realmente en las cosas como hasta en su cotidianidad, vivirla, ¿no? Porque es muy fácil, hay mucho, a veces siento como que hay un juzgamiento fácil, como muy como, eso a mí no me pasaría, a mi hija no le pasaría, es algo como bueno.
En realidad, después como, no, cuando te paras un segundo e intentas vivir las cosas, decís, ah, ok, no, te caen un par de fichitas. ¿Puedo dormir con vos? Hola, quizá mejor que no, pero Nina necesita estar conmigo. ¿Tienes proyectos ahora? Como me lo preguntas, me gusta. Sí, La delicadeza. sí. Sí, nuevo. O sea, recién empiezo. Es muy gracioso porque es tan nuevo que estoy todavía, viste, como entendiéndolo. Y hablando con una periodista, ella me hizo ver, a veces hablando con ustedes entendemos más que lo que hacemos. Ella me hizo entender que yo hice esta película para elaborar mi relación con mi papá y la próxima, con mi mamá, y la próxima es para elaborar mi relación con mi papá. Entonces, nada, es como medio... Pero bueno, obviamente, digamos, de vuelta, parte de lo personal, de lo íntimo, y después a mí me interesa cuando una película va de lo particular a lo universal, ¿no? Porque si no, lo hablo en terapia yo. No, necesita que sea algo como que realmente tenga un respiro más amplio. Pero sí, es interesante esto que no lo había todavía entendido, pero voy por ahí. Y lo interesante es que antes parece que hacías documentales, ¿no? Sí. Y ahora es una ficción, pero podría ser un documental entre comillas y vamos que vas un poco más en la ficción. No sé cuál Sí, será el próximo proyecto, pero... Sí, es una ¿Qué ficción parecería? que igual tiene mucho de realidad. Es una frontera que a mí me interesa muchísimo, la encuentro muy fascinante. Y también hay algo como de un camino orgánico mío de haber hecho documentales cada vez más ficcionales y ahora de haber pasado a la ficción. Son ficciones muy documentales. No, me gusta mucho el punto en común, el trait d'union, es la realidad. Es como es lo que a mí me emociona, me dispara las cosas. Entonces sí, al fin y al cabo pienso que ahí como cambia la forma, pero después los dos mundos se dan como se influencian mucho el uno al otro. Muchas gracias por contestar a las preguntas de cinespain.com. De nada. Mejor que no, pero Nina necesita estar conmigo. Luciana, lo que vos hiciste tiene un nombre en la ley de nuestro país. Se llama abandono de menor. Nadie se va a venir a hacer cargo de ella, porque yo soy la mamá. ¿Por qué no te tomas el palo, loco? Andate a tu país, chabona.